Hoy comenzamos el capítulo de Mateo 12, del versículo 1 al 8. Como ya vimos en el Sermón del Monte, Jesús aclaró que Él no vino para anular la ley, pues es la instrucción de Dios, más bien vino a cumplirla y enseñarla. Por lo demás, Jesús cumplió con toda justicia divina y no faltó a ninguno de los mandamientos de Dios. Sin embargo, hubo divergencia con los religiosos en cuanto a la forma de aplicar algunos mandamientos, y uno de estos temas controversiales fue el día de reposo. El Shabbat es un día de reposo y no debe hacerse ninguna obra. Proviene de la palabra hebrea melaja, que se refiere a un trabajo productivo o creativo. No hacer obra significa no trabajar ni producir. Esto fue lo que Dios hizo en el séptimo día de la creación, reposó de toda obra en Génesis 2 del 1 al 3. Y ahora Él nos invita a seguir su ejemplo. Cabe mencionar que Dios lo hizo en beneficio del ser humano y por dos principios, no porque Dios se cansara, ya que Él es todopoderoso y no hay cansancio en Él, sino que lo hizo para dar a ver la importancia de un descanso espiritual, que es en el que encontramos reposo. Pues nuestro reposo es Jesús. Ella hizo todo por nosotros y nos salvó, pagando la deuda que éramos incapaces de cubrir. Y lo otro fue para ver la importancia de un descanso físico. Regresando al capítulo, vemos que los fariseos señalaron a los discípulos de Jesús de profanar el día de reposo, porque habían arrancado espigas para comer, lo que para ellos equivalía a cosechar, que es una de las actividades prohibidas para el Shabbat, según la interpretación rabínica. Pero evidentemente Jesús no coincidía con esa interpretación, ya que permitió que cortaran granos para comer en el día de reposo, y dijo a un paralítico que sanó que cargara su cama en ese día, en Juan 5, del 5 al 11. Jesús vivió en perfecta obediencia a Dios y guardó la ley, pero no se sometió a las interpretaciones de los rabinos ni los sabios, y eso fue lo que provocó conflicto con los líderes religiosos. En Marcos 7, del 1 al 9, vimos cómo los fariseos dijeron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ante eso Jesús respondió con palabras fuertes: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres. Jesús explicó muy bien el efecto que tiene añadir mandamientos a la ley de Dios, que ya es perfecta. Los mandamientos de los hombres nos pueden desviar y alejar de Dios y aún de su ley. El ejemplo del Shabbat es perfecto, porque al añadir más reglas, los religiosos convirtieron ese día en una carga, en lugar de un reposo como estaba diseñado. El Shabbat es el día que Jehová Dios escogió para que lo apartemos para Él, pero sobre todo no olvidemos que es un día para reposar, no solo del trabajo físico, sino también, entre comillas, de las obras espirituales. Es decir, en ese día reconocemos que el favor de Dios no lo ganamos por ser perfectos, sino por su misericordia y gracia, y por eso podemos reposar en Él, como lo dice Hebreos 4 del 9 al 16. El hombre convirtió el Shabbat en una carga, cuando en realidad el Señor lo diseñó para que fuera un reposo y un deleite. El reposo es descansar en Dios, confiando plenamente en Él. Si nos rendimos ante Él, hallaremos el descanso que tanto anhelan nuestras almas. Este es precisamente el mensaje que Jesús dio al final del capítulo 11. Para responder la crítica de los fariseos, Jesús menciona dos ejemplos bíblicos que nos enseñan cómo es que los trabajos en el día de reposo son legítimos si son necesarios, y el día de reposo es para fomentar y no para obstaculizar la adoración, y que si supieran qué es lo que en realidad significa el día de reposo, dejarían de dar absurdas cargas a los inocentes. El día de reposo es para el Señor, y Él decide cómo se hacen las cosas. Por eso Jesús terminó diciéndoles: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.